Bienvenidos a mi canal Libros en 10 minutos. Comparto con usted el resumen del libro Orígenes, sobre cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad, de Lewis Darnell. Lo invito entonces a conocer el argumento del libro y que usted decida si es de su interés. Nos relata el escritor la historia humana y de la Tierra, como un resultado de la evolución misma, generando las materias primas necesarias para explotarla y así lograr el desarrollo de la humanidad. Es necesario recordar que nuestro planeta Tierra tiene algo así como 4.500 millones de años y se encuentra aún en constante actividad mediante un continuo movimiento de placas tectónicas y cambio climático. En este proceso de evolución se llega a la llamada Pangea, ese supercontinente en forma de C, con su océano Tetis entre sus brazos, que permitía atravesar el planeta caminando de polo a polo, y que fue formado hace 335 millones de años, al final de la era paleozoica. La Pangea se fracturó hace 175 millones de años, resultado de movimientos tectónicos que originaron el ciclo evolutivo de los actuales continentes. Hace 150 millones de años aparecieron los primeros mamíferos. En la era del Cenozoico, hace 66 millones de años, desaparecen los dinosaurios, pero en los últimos 55 el planeta se convirtió en una cámara frigorífica y aparecen especies originarias de las actuales, protagonistas de toda la historia humana, como la oveja, la cabra, el cerdo, la vaca y el caballo, incluyendo los primates como orden de mamíferos al que pertenecemos los humanos. Hace 30 millones de años, en la región llamada Valle del Rift, al oriente de África, se produjo una fractura geológica. Se pasó de tener un paisaje como el que veíamos en la película de Tarzán, de bosques frondosos y exuberantes, a un paisaje visto en la del Rey León, sabanas y praderas áridas y secas. Una rápida mirada arqueológica nos muestra el descubrimiento de fósiles que los arqueólogos han venido clasificando a través del tiempo desde la aparición de los homínidos hace 5.3 millones de años, recorriendo diferentes periodos de tiempo según las pruebas realizadas por los científicos. Hace 2.6 millones de años se pasa al periodo llamado el Cuaternario, en el que surge el Homo habilis y erectus, hasta el Homo neandertal y Homo sapiens, que aparecieron hace tan solo entre 300 y 200 mil años, siendo el neandertal el primero en desaparecer hace entre 40 y 24 mil años. El Homo sapiens sale de África para expandirse a Eurasia y todo el planeta hace 60 mil años, como único sobreviviente de nuestro género, y evoluciona en su lenguaje, capacidad social y cooperativa. Finalizada la última edad de hielo o glaciación, se entra a una época interglaciar actualmente denominada Holoceno. Inicia el Holoceno tan solo hace 11.700 años, hasta hoy, una época en la que termina el enfriamiento intenso con menos superficie de hielo y con temperatura más suave y elevando el nivel del mar, separando a Gran Bretaña de la Europa continental. Aparece así la llamada revolución neolítica, que cambia el modo de vida de los seres humanos de nómadas a sedentarios. Esta nueva posición les permitió cazar
no individualmente como en sus inicios, sino en equipo y en forma colaborativa, para lograr así su subsistencia. Se inicia la elaboración de utensilios para la caza y la generación de proteína para alimentar un cerebro mucho más grande. Surge en el Levante la primera sociedad sedentaria entre hace 11.000 y 5.000 años en la Turquía meridional, desarrollando la agricultura mediante la domesticación de plantas y animales en diferentes lugares del planeta, como Egipto, Mesopotamia, China, Valle del Indo y luego las Américas y el resto del globo terráqueo. Aparece en este proceso evolutivo los minerales y metales para continuar con la construcción de la civilización. Las pirámides de Egipto se construyen con bloques de caliza, producto de deposiciones de organismos unicelulares marinos. Por otro lado, Mesopotamia, el país entre ríos del Tigris y el Éufrates, vivió en un mundo de fango y arcilla que sirvió de materia prima para la alfarería y la invención de la escritura. En otros lugares geográficos, calizas de mármol como el travertino, Carrara y la piedra Portland fueron usados por los romanos en sus construcciones. Se llega a la edad de los metales cuando el hombre encuentra el cobre como primer metal fundido en hornos después de descubrir el fuego. Más tarde lo mezcla con estaño y obtiene el bronce, un metal más duro explotado en sus inicios en Anatolia y Mesopotamia hacia el 1300 a.C. Luego llega el hierro, que a pesar de su compleja extracción inicial, genera un adelanto enorme a la humanidad. Se elaboran las herramientas de arado, hachas y equipamiento militar como armaduras y armas de fuego, junto a elementos para la monta de caballos, y se obtienen ejércitos aptos para las conquistas que paradójicamente dan un impulso enorme al desarrollo de la humanidad. Más tarde se cierra el círculo con el acero, que mediante una aleación de hierro y carbono permite su elaboración para utilizarlo en herramientas más sofisticadas. Eurasia es la tercera parte del planeta y para el primer milenio antes de Cristo el comercio ya era un hecho. Pero en el siglo I después de Cristo se intensifica entre la China Han y el Imperio Romano y se van construyendo una serie de rutas conformando redes que conectan ciudades y enclaves mercantiles. Oriente y Occidente se globalizan e intercambian no solo mercancías, sino también ideas, filosofías y religiones. Para el siglo XIV llega la peste desde la estepa euroasiática, generando una mortandad de la tercera parte de los habitantes de Europa y China. Más tarde, a finales del siglo XV y durante el siglo XVI, viene la exploración y descubrimiento de nuevas rutas marítimas. Todo esto trae como consecuencia la unión de diferentes territorios y culturas del planeta, generando un avance enorme al desarrollo de la civilización. El Atlántico y el Nuevo Mundo, más la nueva ruta de Magallanes a las Indias por el oeste, permiten descubrir el conocimiento del comportamiento de los vientos para lograr un enorme avance a la navegación. El nuevo centro de gravedad del mundo pasa a una Europa que mira al oeste en detrimento del Mediterráneo. Termina el libro describiendo todo el proceso que permitió generar la energía para el desarrollo del mundo, comenzando con la madera, que en sus inicios permitió conocer el fuego para hacer cerámica, ladrillos y extracción de los metales. Cuando la madera escasea a mediados del siglo XVII,
se buscan nuevas fuentes encontrando el carbón y posteriormente en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, la virtuosa trilogía carbón, hierro y máquina de vapor le dan al mundo un avance sin precedentes. Se elimina la dependencia de la tala de árboles y el uso de músculos humanos y animales para generar energía. Por último, aparece el petróleo como otro combustible fósil que sustituye gran parte del carbón, convirtiéndose en la principal fuente de energía de la humanidad. Llega luego el motor de combustión interna para entrar así a la espera de una próxima revolución con la energía nuclear. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es muy sencilla, pero muy compleja de responder. Desde una visión evolutiva, ¿será posible afirmar que el planeta Tierra hizo al hombre?